¿qué hacemos con los viejos? Y esa me parece que es una pregunta central, respondiendo ahora, lo intentaré a lo que planteas. Los temas que han analizado, vamos a decir, ven la parte positiva de la transición demográfica, porque estábamos muy preocupados hace varias décadas, porque crecíamos a tasas que no se habían visto en otras sociedades para las cuales se puede documentar este proceso. Y esto hizo que reaccionara, digamos, el Estado fundamentalmente, generando una política pública, por cierto, que se ha dicho durante mucho tiempo exitosa y que ha permanecido a través de cada uno de los sexenios, hasta muy recientemente, que desde mi punto de vista se ha abandonado, con gran éxito. Se logró reducir la tasa de crecimiento. Y hablamos de envejecimiento demográfico como resultado de un proceso que se debe fundamentalmente a la reducción de la fecundidad. Esto quiere decir que hay una proporción cada vez menor de gente joven y de niños, obviamente, porque se ha reducido la fecundidad. Esto transforma las estructuras demográficas y, claro, además de eso, un objetivo que desde mi punto de vista ha sido el objetivo de la humanidad desde que existe como tal, es la ampliación de la esperanza de vida. Todas las acciones, de manera directa o indirecta, que realizamos, tienen como objetivo ese, es decir, ampliar nuestra existencia en este planeta. Entonces, esas dos situaciones dan lugar a lo que denominamos envejecimiento demográfico, que es una cosa distinta al envejecimiento que uno percibe, claro, ¿no? Y que desde luego le preocupa porque le duelen las rodillas o ya no tiene la movilidad que en otro momento tenía. Pero en términos sociales, ese es un proceso y quisiera subrayar, originado fundamentalmente y paradójicamente por el éxito de una política pública. Una tasa que se mide para decir que si una población está en proceso de envejecimiento es si alcanza los mayores de 65 años el 10% de la población, o sea, 2 dígitos, ¿no? Y actualmente tenemos una representación de mayores de 60 años del 9%, y para el 2050 va a ser un 25% de la población. Lo señalaba Carlos en términos de los éxitos de una política, pero también lo más representativo en el caso de México es que estas proporciones de población vieja se alcanzan en otras sociedades en 150 años y México lo está haciendo mucho más rápido. Entonces, los problemas son más complejos, porque hay que transformar instituciones, hay que darles seguridad económica a los viejos, y esta seguridad económica la das si tienes un sistema de pensiones adecuado. Tienes que dar atención a la salud. Ahorita los mayores de 65 años están muriendo de diabetes, están muriendo por cuestiones de enfermedades cerebrales y de hipertensión. Entonces, son enfermedades caras para instituciones con pocos recursos. Pero si a esto le sumamos que venimos acumulando una serie de saldos negativos porque los niños y la juventud tampoco tienen esta atención, y este es un problema que tenemos que poner en la mesa de la discusión, ¿no? Tiene que haber cambios institucionales, tiene que haber cambios de infraestructura, tiene que haber un replanteamiento de que la vejez no solamente es un elemento cronológico al que tú llegas, sino fundamentalmente hay que analizarlo como una situación de dependencia. Cuando el individuo deja de ser independiente y empieza a depender de mayores elementos, entonces tienen que entrar instituciones. Y actualmente lo único que tenemos es la familia, cuando se ocupa, pero en la mayoría de los casos muchos viejos solos. Me parece que el problema del envejecimiento no es de ninguna manera un problema demográfico, es un problema de economía política. Esto quiere decir, es un problema que tiene que ver con el uso de lo que produce la propia sociedad, cómo se distribuyen los recursos. Y esa es la gran diferencia entre Europa, solo para mencionar el caso de Europa, aunque podríamos mencionar otras regiones u otros países, y México. Es decir, el excedente económico se ha podido utilizar y el estado de bienestar ha podido
utilizar recursos que la propia sociedad está generando por las condiciones estructurales. Hemos sido un país dependiente, seguimos siendo, desde mi punto de vista, un país con características muy claras que nos hacen depender de otras economías y por lo tanto el excedente económico no se puede utilizar para modificar las condiciones de vida de los mexicanos. Esa es la gran diferencia. La otra que mencionaba ya Berenice es la rapidez con que se produjo el cambio. En el caso de México actualmente, dependiendo de la estadística que revises, solamente entre el 19 y el 23% de los mayores de 60 años cuentan con una pensión. Que esta pensión puede ser laboral, el 80%, o por algún otro tipo de discapacidad. Esto quiere decir que, ¿qué hace el 80% de los mayores de 60 años en este momento? Tienen que seguir trabajando hasta que la fuerza les acompañe, ¿sí? Porque de otra manera no hay posibilidad de sobrevivencia. Por otro lado, aquellos que reciben pensiones, el 90% están recibiendo hasta 3,000 pesos mensuales, si les va, el 90% hasta un salario mínimo y un 30% hasta 3,000 pesos. La misma distribución del ingreso que tenemos a nivel nacional se refleja en los adultos mayores. Tenemos un 0.3% que sus pensiones son altísimas, ¿no? Pero tenemos esta problemática. En estos temas nosotros hablamos de seguridad económica en la vejez, que significa tener ingresos. En una población que a lo mejor va a gastar menos en vivienda, porque si le fue bien ya la tiene, pero que está gastando mucho en medicinas, ¿sí? que está gastando en alimentación. Entonces, estos problemas se hacen muy agudos. Y por otro lado, tenemos instituciones de seguridad social que han sufrido reformas en los últimos años, considerando que ya se garantizaba que en el mediano plazo tuviéramos pensiones. Lo que nosotros observamos, y que ya lo comentaron, bajo crecimiento económico, ocupaciones muy precarias, nuevas formas de contratación, por honorarios, por tiempos definidos, incremento de la informalidad, nos anuncia que si ahora tenemos pocos viejos con pensiones, en el mediano plazo pueden ser todavía menores. Entonces el problema es muy complejo y de urgente solución. Sí. Lo que tenemos en un país como México es que los arreglos institucionales lo que hacen es incrementar el déficit social. Es decir, tenemos instituciones que no responden a las necesidades de los grupos de población, lo que significa que la vulnerabilidad de estos grupos se va incrementando por condiciones estructurales. No tienes acceso a educación de calidad, no tienes acceso a servicios médicos suficientes, no tienes acceso a servicios culturales, y en fin, podríamos sumarle. Las instituciones no están pensadas para resolver las demandas de la población, sino para incrementar el déficit social. Entonces, cuando llegamos a cierta edad, resulta que ese déficit es una carga para la cual no hay respuestas en el corto plazo si mantenemos los mismos arreglos institucionales. Ese es el gran problema de un país como el nuestro. Y lo que observamos, no solamente a nivel de los problemas relacionados con el envejecimiento, es eso. Si no tenemos instituciones que respondan a las demandas de la población, lo que tenemos que hacer es transformar las instituciones o crear nuevas instituciones. Este es un asunto fundamental, porque de otra manera los problemas, simplemente por la propia dinámica demográfica, irán incrementándose. Y quisiera llamar la atención también sobre otro asunto. Hace un momento decía, la política de población ha sido una política exitosa. Ha sido exitosa porque se redujo la tasa de crecimiento y se redujo la tasa de fecundidad y la tasa de natalidad. Pero en este momento siguen naciendo cada año alrededor de 2 millones de niños, igual que nacían en los años 60. Entonces tenemos un problema de responder a las demandas de esa población, ahora con otro problema, que es responder a las demandas de los viejos, que no teníamos en el pasado. Carlos señala el incremento de la esperanza de vida. Cuando se crearon las instituciones, la esperanza en México eran 50 años. Entonces realmente hemos avanzado rápidamente, pero eran familias también numerosas, 4, 5, 6 hijos, y se construían redes de apoyo para los viejos.
Actualmente las familias son de un hijo o de dos, cuando mucho, y hay transformaciones en los mismos jefes familiares, y entonces estamos observando que si ya tenemos inequidad de género en este momento, porque de este porcentaje que les dije, si vemos a los hombres mayores de 60 años, el 30% tiene una pensión, pero de las mujeres solamente el 17%. Abundan más todavía algunas pensiones de viudez, pero esto también va a ir modificándose. Y por otro lado, empieza el problema de la atención a los adultos mayores. ¿Quién va a cuidarlos? Y fundamentalmente sigue siendo la mujer. Entonces, estos elementos que se van, nos están dando los resultados de las transformaciones familiares requieren de una política de Estado. Lo que primero tenemos que hacer es reconocer que la responsabilidad sobre la sobrevivencia en condiciones adecuadas de esta población es de la familia, del individuo o del Estado, y analicemos la capacidad de cada uno de estos espacios institucionales por una parte, o responsabilidades individuales. Quien piense en este momento que la familia resolverá los problemas de los viejos, no sabe de lo que está hablando. La familia de décadas pasadas no existe más. Entonces, es poco serio plantearse que la familia responderá a las necesidades de los viejos. El individuo puede responder siempre y cuando pueda acumular lo suficiente para enfrentar las situaciones de la vejez. Pensemos nosotros si esto es posible. Y el Estado, por una parte, tiene una característica fundamental, que es su capacidad para enfrentar los riesgos de manera colectiva. Este es un asunto fundamental. Los arreglos institucionales que parten del Estado tienen como característica esa. Y sucede lo mismo que con los seguros. Uno, solo que esté mal de la cabeza, en lugar de comprar el seguro de su automóvil, pretenderá ahorrar por si le pasa un accidente. Puede ser que existan personas que ahorran en lugar de pagar una prima, ¿no? Pero lo que uno generalmente hace es adquirir un seguro. Yo diría que el contrato social en sus orígenes se plantea el reconocimiento de los riesgos que uno enfrenta y que descubre que lo mejor para enfrentarlos es de manera colectiva. Entonces, más allá de cualquiera que sea la situación y de los recursos que la sociedad aporte y que sean administrados institucionalmente por el Estado, la respuesta tiene que ser una respuesta colectiva. Y en este caso, por tanto, el Estado tiene que asumir ese papel. Hay que trabajar por derechos colectivos, pero también hay que saber cuánto cuestan estos derechos. Y lo que señalaba Carlos es muy claro y encontramos lógicas contrarias en lo que ha pasado en el país en las últimas décadas. Es más barato tener a la gente en bolsas colectivas para riesgos individuales que individualizar cada riesgo para vejez o para salud. Y es lo que estamos haciendo, ¿sí? Lo que ha estado haciendo estas reformas al solamente instrumentar como modelo la capitalización individual de administración privada, ¿no? Eso en términos de pensiones. Por otro lado, hay que pensar en estas reformas de las instituciones, ¿sí? Cómo garantizar estos derechos, y tiene que ver mucho con reformas tributarias. Si hay una adecuada redistribución de lo que se capta, alcanza para hacer estos aspectos de política. Se ha avanzado en algunos estados y en algunos elementos en qué dirección que quisiera comentar. Como hay muy baja cobertura en el ámbito de pensiones, se ha instrumentado pensiones no contributivas, que es el caso de la Ciudad de México, donde se otorga una pensión de medio salario mínimo para los mayores de 70 años, se ha disminuido a 68 años, y que ahorita representan unos 860 pesos mensuales, que se les da a la gente para que compren alimentos y medicina. Las encuestas que hay
preguntándole a las personas la conveniencia de este sistema, la mayoría son mujeres que dicen, es que es lo único que tengo, ¿sí? Esta pensión de medio salario. Entonces, ¿qué han hecho otras realidades latinoamericanas? Han instrumentado estas pensiones no contributivas e incluso hay cálculos. Si ahorita en el país se le diera a los mayores de 70 años un medio salario, estaría representando un 0.5% del PIB, ¿sí? O sea, realmente no es que sea caro, sino tiene que ver con la construcción de este modelo. Pero por otro lado también hay que reforzar a la seguridad social contributiva y eso se puede hacer fácilmente. ¿Por qué? Porque tenemos muchos trabajadores en el sector formal que no están protegidos. Alrededor de 7 millones de trabajadores en el formal, que trabajan en instituciones financieras, que trabajan en instituciones federales, que están contratados por honorarios, por actividad determinada, y con que tú les dieras esta posibilidad, incrementarías cuotas obrero-patronales también para reforzar a estas instituciones. Entonces, hay posibilidades, lo que no hay es un diseño adecuado porque estamos caminando hacia responsabilidades exclusivamente individuales. La pensión universal es viable y es viable en este caso de manera muchísimo más sencilla cuando hablamos de la población de 70 años y más, porque la esperanza de vida en este momento es de 75 años y aunque se incremente, se puede sostener. Primer punto. El otro punto, se habla frecuentemente de los pactos sociales, pero los pactos sociales no se pueden hacer en abstracto. En el caso del problema del envejecimiento, el pacto social tiene que estar centrado fundamentalmente, como Berenice mencionaba, en una reforma fiscal integral que permita generar los recursos para la propia sobrevivencia de los que están aportando. Entonces, no se está aportando para algo diferente que no sea la propia sobrevivencia individual. Y esto resulta muy conveniente. Estudios también muy serios de los universitarios particularmente han mostrado de qué manera el individuo que elige un trabajo en el gran conglomerado de los trabajadores de la fuerza de trabajo, elige este trabajo porque tiene acceso a la seguridad social. Es decir, la gente está dispuesta a aportar para la seguridad social. Desde luego que hay abusivos, ¿no? Tampoco los voy a mencionar, pero la gente está dispuesta a prever para su futuro, pero necesita los arreglos institucionales que se lo permitan. Los institutos de seguridad social están quebrados y todas las reformas que se han hecho es para profundizar ese déficit, más que para sacarlo en adelante. Y lo preocupante es los jóvenes. Tenemos una media de edad de 26 años y un desperdicio del bono demográfico. Ahorita estos jóvenes deberían de estar estudiando, trabajando y sí previendo para su vejez. Los primeros que se van a jubilar por el nuevo sistema va a ser en el 2021. Pero muchos de los déficits de estas instituciones se pagan con impuestos de los que no tienen ningún servicio de nada. Entonces yo creo que es un problema urgente porque entre más tiempo pasa, más desperdicio hay de este sector de población y menos futuro para el país, ¿no? Pero se requiere una amplia discusión también de conceptos. A mí me preocupa mucho que se hable ahora de prevención. Estoy de acuerdo. Hay que prever hacia la vejez, hay que prever en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero esto se va acompañando de tus obligaciones individuales. O sea, como individuo, tú eres el único que va a aportar y que te vas a crear condiciones de salud. Y ya se está hablando en varias instituciones de que si la gente llega ya vieja, con diabetes muy alta o con cuestiones cardiovasculares muy elevadas, fue su responsabilidad. Usted tenía que haberse cuidado. Por lo tanto, aunque esté usted en seguro popular, como usted no se cuidó adecuadamente, no sabemos si ya porque tiene 70, 75 años, lo podemos atender. Entonces, se requiere de una discusión incluso hasta filosófica en este sentido.